Primero de Samuel, capítulo 25, vamos a leer el versículo 32 y 33. Amén. ¿Está usted listo, preparado para leer la palabra de Dios? Le invito a que se coloque de pie y leemos. Primero de Samuel, capítulo 25, versículos 32 y 33, y dice así: Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Oremos. Amado Dios, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la exaltación, Señor. Esta tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos que hoy, oh Dios, una vez más trates nuestra vida. Que una vez más, oh Señor, hables a nuestro corazón. Y que mi respuesta a tu palabra sea obedecerla, guardarla. Que en esta mañana, oh Dios, al salir de este lugar, oh bendito Rey, mi vida esté dispuesta a perseverar, a permanecer en obediencia a tu palabra. Amado Dios, yo te pido que seas tú tomando este tiempo, que seas tú obrando en este tiempo, Señor, en la vida de cada uno de los que están aquí, en medio de tu iglesia. Mi vida está en tus manos, oh Dios, sírvete de ella como tú deseas hacerlo. Unge, oh Dios, santifica y limpia, oh Señor amado, cada vida, cada corazón, Señor. Soy un heraldo tuyo, amado Rey. Usa mi vida para tu gloria y para tu honra, porque sé, oh Dios, y reconozco delante de ti que la obra es tuya, no mía, oh Dios bendito. Por eso la gloria y la honra es solamente para ti. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te hemos orado, oh Dios. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Muchas gracias. Tenemos entonces allí en Primero de Samuel, capítulo 25, el segundo mensaje de este capítulo, titulado Abigail y la sabiduría, un razonamiento bendito. ¿Sí? Abigail y la sabiduría, un razonamiento bendito. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que estuvimos hablando el domingo anterior, de Nabal y la insensatez. La insensatez y la sabiduría son opuestos, totalmente opuestos. Y lo curioso en medio de todo esto, o lo que más nos llama la atención, es que estas dos personas eran pareja, eran esposos, vivían bajo un mismo techo. Nabal era esposo de Abigail. Abigail era la mujer de Nabal, pero Nabal era un hombre insensato. Abigail era una mujer sabia, entendida. Vamos a ir al versículo número 3 del capítulo 25. Allí mismo dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. La parte de Nabal, pues ya la vimos el domingo anterior. Este momento vamos a hablar de esa mujer llamada Abigail. Y lo primero que podemos notar aquí en medio de esto es que dice que Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Y aquí las palabras de buen entendimiento está hablando de sabiduría. De sabiduría. Abigail era una mujer sabia. Y si bien encontramos allí en la escritura, lo primero que dice de Abigail es que era una mujer de buen entendimiento. Y luego dice que era, ¿qué? Hermosa, ¿verdad? Dice que era de hermosa apariencia.
Y es aquí donde entonces entendemos y sabemos que la apariencia, que la hermosura física siempre debe ocupar un lugar después del primero, ¿sí? Segundo, tercero, cuarto, pero no el primero. Así nos los muestra la palabra. Mire que no dice que Abigail era una mujer hermosa y de buen entendimiento. Dice que era una mujer ¿qué? De buen entendimiento, y de buena apariencia. ¿Sí ve la importancia, mujer, que está en este lugar? Ahora, vamos a hacer mucho énfasis en la mujer, pero ciertamente la sabiduría es un tema que encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, que tiene que ver con todo ser humano, la sabiduría. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, hablamos de la sabiduría que proviene de Dios. Porque también encontramos y entendemos que en el mundo hay una sabiduría, pero una sabiduría necia, ¿sí? Una sabiduría totalmente contraria. Por eso dice allá el apóstol Pablo, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces debemos tener mucho cuidado. Debemos tener presente que la sabiduría a la cual Dios nos invita aquí en su palabra es la sabiduría que solamente proviene de Él. Como lo leeremos más adelante, por eso Él dice que la pida, pero no la va a pedir al mundo, no la va a pedir al ser humano, no la va a pedir a un ente social o a ciertos docentes, maestros, eruditos, no, teólogos, pastores, no, a Dios. Y es el que puede dotar de la sabiduría, la cual vamos a ver en esta mañana. Entonces, dice la Escritura allí que esta mujer era de buen entendimiento, ¿sí? Y aún el nombre de Abigail significa regocijo de su padre. ¿Qué significaba el nombre de Nabal? Insensatez, ¿sí? Ahora, este matrimonio, esta unión es muy común, no normal, común, se ve mucho hoy en día, ¿sí? Y no de pronto, ojo, tenga pendiente esto, no porque simplemente abunde en la desobediencia, sino porque normalmente llega uno de los dos a congregarse y luego entonces llega esa pareja, ese cónyuge, ¿sí? Me refiero más al caso de que aquel esposo de pronto no se está congregando y la mujer sí se está congregando, ¿sí? Entonces se refleja mucho. Ya es desobediencia cuando aquella mujer soltera, en el caso de la mujer soltera, conoce la palabra, conoce lo correcto y decide buscar a un insensato, ¿sí? Algo muy diferente. O viceversa, también aquel hombre soltero que sabe que debe buscar una mujer sabia y más bien busca una mujer insensata y se une a ella. Es lo que dice el apóstol Pablo en algún momento. No os unáis en yugo desigual, ¿sí? Entonces, esta mujer que era regocijo, ¿verdad? Que era alegría, descanso, paz para otros, por ser sabia, entendida, estaba compartiendo su vida con un hombre insensato. Como primer punto, yo quiero que usted tenga presente la prudencia con que actuó Abigail para preservar su familia, ¿sí? La prudencia con que actuó Abigail para preservar su familia. Cosa importante, ¿sí? Porque aquí en este pasaje nos mostraría tal vez cómo un hombre defiende, ¿verdad?, su postura, es prudente, es sabio, pero es algo que ya nosotros vimos en este libro de Samuel. Y lo vemos con precisamente David. Recuerdan que hemos estado hablando cómo David se conducía prudentemente y todo lo que hacía era ¿qué? Exitoso. Ahora este mismo libro primero de Samuel está tomando la oportunidad para no solamente hablar de un hombre que se conducía prudentemente, sabiamente, sino también una mujer
Por ende, por eso les decía, no es algo que solamente competa a la mujer, es para todos nosotros. Y como lo aprenderemos al final, allí la palabra lo especifica, para cada uno de los que están en medio de la familia. La sabiduría es tan necesaria, la sabiduría que proviene de Dios para nosotros poder vivir la vida cristiana correctamente. Entonces, vemos cómo Abigail, vamos a leer la palabra de Dios. Nosotros ya estuvimos avanzando en medio de esto y encontramos que en cierto instante David decidió, ¿verdad?, por la necesidad que tenía, enviar a unos jóvenes, a unos mensajeros a Nabal, ¿sí? Él había estado en aquel lugar, estaba defendiendo las tierras de Nabal, que los filisteos, los enemigos, no se llevaran probablemente las cosas que él tenía. Y en un momento, al parecer, tenía David cierta necesidad de alimento y envía a estos 10 jóvenes, como lo dice por allá en el versículo número 7 y 8, ¿verdad? Y entonces estos jóvenes van a donde Nabal y les dice solamente que lo que puedan, en pocas palabras, no está exigiendo algo en específico David, pero Nabal se centra diciendo no, ¿sí? Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? La respuesta de Nabal, ¿sí? Y en medio de eso dice la escritura que entonces cuando David escuchó, entonces decidió ir en contra de Nabal y su casa para destruirle. Y por eso cuando leímos el versículo 32 dice: tú has estorbado hoy mi vida para yo no derramar sangre. Ahora, dice la palabra de Dios cuando leemos ahí el versículo 14. Versículo 14 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, ¿sí? Los mensajeros se devolvieron hasta donde David, pero unos criados probablemente se enteraron, supieron, ¿sí?, que David había solicitado algunas cosas. Y como su amo, su señor, simplemente se resistió a hacerlo. Y empezamos a ver aquí cómo estos siervos, estos criados, independiente de que era su señor, independiente de que era su amo, ellos no guardaron silencio porque conocían la urgencia del caso. Ellos conocían el peligro al cual estaban expuestos tal vez y decidieron acudir a aquella mujer que hablamos de buen entendimiento, no a su amo que era insensato, no a su amo que era necio. Y esto nos refleja a cada uno de nosotros la importancia que nosotros debemos dar a acudir a aquellas personas o a aquel personaje, aquel hombre, aquella mujer que son sabios, no al necio, no al insensato. A veces acudimos a personas que son necias, personas que no saben qué hacer, que son insensatas, independiente del parentesco, independiente de la relación. Si yo conozco que esa persona es necia, es insensata, ya lo aprendimos el domingo anterior, de cómo las características del insensato nosotros podemos observarlas. Entonces yo debo limitarme, debo colocar un freno cuando yo veo que esa persona actúa neciamente. Mas todo lo contrario, estos criados acudieron a aquella mujer de buen entendimiento. Nosotros a los necios e insensatos no debemos escuchar, sino al sabio. Y estos criados acudieron a aquella mujer Abigail, mujer de buen entendimiento, ¿sí? Y ellos refirieron todo lo que había pasado a esta mujer Abigail. Ahora, Abigail actuó diligentemente,
¿sí? Actuó diligentemente y por sí misma. Y es lo que vemos allí más adelante en el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. ¿Sí? Ella escuchó el mensaje. Y ella no se puso a pensar de pronto, ¿será que si lo hago o no lo hago? ¿Será que debo primero preguntar a ver si lo hago? La persona sabia conoce la urgencia de las situaciones. La persona sabia, en este caso esta mujer siendo sabia, conocía cuán importante era su acción inmediata. Y a eso vamos con la diligencia. Esta mujer tampoco, cuando vemos este versículo, no se reservó nada, dio con abundancia. Ella conocía el peligro al cual estaban expuestos, por ende, ella no se reservó. Entonces, recuerdan el primer punto que estamos hablando, la prudencia con que actuó Abigail para preservar su familia. Entonces, si tú quieres preservar tu familia, si tú quieres darle la importancia adecuada a tu familia, debes actuar con sabiduría, debes actuar con diligencia. No puedes preservarte nada, no puedes reservar nada, sino que debes entregar todo lo necesario para tu esposa en el caso del hombre, para tu esposo en el caso de la mujer, para tus hijos en el caso de los padres y para tus padres en el caso de los hijos. No se debe reservar nada, debe darse todo con abundancia. Así se actúa teniendo sabiduría. El necio, ¿qué hizo? ¿Por qué yo he de dar? ¿Por qué debo dar? Él no tuvo presente en su mente su familia, su hogar o las cosas que tenía. El insensato se le olvida la importancia de su hogar. Al insensato no le importa nada, solamente su ego, su yo. Pero tú y yo, como sabios, como hijos de Dios, debemos darle la importancia al hogar, a la familia, mucho más que el dinero. Y es bíblico porque ahorita lo vamos a leer. Entonces, esta mujer entendió que su familia estaba en peligro y por ende debía dar lo mejor. Ella dio mucho. Y por eso allí dice que ella dio en abundancia. Mis hermanos, ¿cómo estamos dando a nuestro hogar? Y no me refiero solamente a lo material, porque tal vez abunde lo material, ¿sí? Tal vez. Pero lo material debe ser el reflejo solamente de lo que hay en el corazón, del amor, de la entrega, de la importancia que usted y yo tenemos en el corazón por nuestra familia, por nuestro hogar, basados en la Escritura, en la palabra de Dios. Mas no lo contrario. Si quieres mostrar solamente tu amor con lo material, estás fallando. Porque el amor no solamente se puede mostrar con un regalo, con un detalle. Sobre todo con la calidad del tiempo, con la entrega de nosotros, con el amor, con nuestros sentimientos, compartiendo, como Dios dice en su palabra. Entonces, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 8. Proverbios capítulo 8, y vamos a leer el versículo número 11. Y allí vamos a mirar la importancia de la sabiduría, el valor que tiene la sabiduría. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Dice la Escritura: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas.
y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mis hermanos, amigos, la sabiduría, como lo dice el mismo libro de Proverbios, debe ser deseada, atesorada, amada. Si vas a escoger algo, escoge la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría podemos definirla como la conducta prudente en la vida, la cual está basada en los principios establecidos por Dios. Hablando de la sabiduría que usted y yo debemos tener como creyentes, o que debemos desear en el caso de aquel que diga, yo no la tengo, pero quiero ser sabio. Conducta prudente en la vida, la cual está basada en los principios establecidos por Dios, no en los nuestros, porque ya ahorita lo dijimos, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, dice la Escritura que esta sabiduría, que me está hablando de mi conducta, de actuar prudentemente, basado en los principios de Dios, debe ser deseada, debe ser amada, porque tiene un valor mucho más alto que el de las piedras preciosas. ¿Qué tantas piedras preciosas usted conoce o sabe de los valores de ellas? Hay piedras muy pequeñas con un valor inmenso, grandísimo. Y lo curioso es, ¿sabe qué? Que la persona que escribió esto, guiado por Dios, era una persona rica. Una persona que estaba en el trono, ¿sí? Reinando como lo fue el rey Salomón. Y que de hecho esta misma persona hizo una petición a Dios. Y a Dios le agradó tanto la petición que hizo, que entonces le dio mucho más. Este hombre pidió sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Y así nos dice la palabra, que entonces Dios le dijo, por cuanto has pedido sabiduría y no oro, no riqueza, no fama, también te daré todo eso. También te daré riquezas, también te daré fama, poder. La sabiduría, mis hermanos, debe ser deseada. Pero esa sabiduría solamente se adquiere en la presencia de Dios. Solamente se adquiere delante de Dios. La sabiduría a la cual la palabra de Dios nos está invitando a tener, no se adquiere si nosotros dedicamos toda nuestra vida a este mundo. No se adquiere simplemente asistiendo de vez en cuando a la congregación. La sabiduría no se adquiere si yo compro una Biblia y la guardo. La sabiduría no se adquiere si yo simplemente vengo y me siento y ya. La sabiduría se adquiere estableciendo la obediencia en medio de nuestras vidas hacia la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 1. Porque precisamente en este primer punto, del cual estamos hablando, la prudencia con que actuó Abigail para preservar su familia, dice ahí el versículo 1 de Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Abigail? La sabiduría edificó su casa. Con sabiduría Abigail estaba actuando. Con sabiduría, no con necedad. Ahora, yo quiero que usted tenga algo muy presente. Yo creo que usted de pronto ya lo ha visto. Pero esta sabiduría en tu vida no tiene oposición si tu cónyuge no se congrega. Es decir, hay muchas personas que de pronto, sobre todo más la mujer, dice, mi esposo no se congrega. Por eso es muy difícil, por eso es muy complicado. Sí, es difícil, mas no imposible.
Porque aquí tenemos un ejemplo de cómo una mujer edificó su casa, preservó su familia, su hogar con sabiduría, aunque tenía un hombre muy necio, insensato. Tu condición, en este caso, si es así, si tu pareja no se congrega, aquí en la Escritura estamos viendo un ejemplo igual. Nabal era duro, de malas obras, dice la Escritura, lo aprendimos. Era rico y solamente le gustaba lo suyo propio. Si tu pareja es de igual forma, ¿qué debes hacer? Actuar con sabiduría. No perder la fe. Permanecer en Cristo. Seguir caminando delante de Dios, porque a su tiempo Dios hará lo que Él desee hacer, conforme a su gloria, conforme a su propósito. Dice la Escritura entonces, como segundo punto, miremos las características de una mujer o de una persona, puede colocar de una persona sabia. Y lo vamos a ver conforme a lo que hizo Abigail. ¿Sí? Conforme a lo que hizo Abigail. Características de una persona sabia. ¿Cómo fue que actuó Abigail para preservar su familia? ¿Cómo fue que actuó ella para poder salvar, ¿sí?, su hogar? Lo primero que vamos a ver, algo que estuvimos leyendo, versículo 18, nos muestra que ella actuó con diligencia. La persona sabia actúa con diligencia. La diligencia es una característica primordial en la persona sabia. Una persona sabia no está dejando las cosas para después. Una persona sabia no está dejando las cosas para dentro de un mes, una semana o mañana. Esto dependiendo, claro está, del asunto o de las cosas que se van a hacer. Pero en este punto estamos viendo la importancia del lugar, de la familia. Y cuando se está hablando del hogar y de la familia, la palabra de Dios nos muestra, nos insta, nos exhorta a ser diligentes. De igual forma, allí miramos que ella inmediatamente, el versículo 18, tomó todas las cosas y envió, dice el versículo 19, envió entonces a sus criados delante a llevarle inmediatamente. Ella no dijo, bueno, voy a esperar a que llegue David y cuando él llegue entonces yo le entrego. No. Ella salió al encuentro de David. Ella fue inmediatamente. Ella no esperó a que él llegara. Ella se adelantó. Mis hermanos, la persona sabia sabe cuándo esperar y cuándo actuar. Y en este momento no era tiempo de esperar, era tiempo de actuar. A eso se le llama diligencia. Podemos ver también el ejemplo con Josué, cuando le hablaba al pueblo. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 22, versículo 5. Josué, capítulo 22, versículo 5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Palabras de Josué hacia ciertas tribus, a la tribu de los rubenitas, a la medio tribu de Manasés estaba hablando allí Josué. Y decía, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. ¿Recuerdan el concepto que dábamos sobre la sabiduría? Conducta prudente en la vida, la cual está basada en los principios establecidos por Dios. Y él está diciendo aquí que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Hagan conforme la palabra.
Cuiden de hacer lo correcto delante de Dios, no delante de nosotros. Estas son características de la persona sabia. La diligencia descansa en los principios de Dios. Cuando actúo inmediatamente, debe estar basado en los principios de Dios, en la palabra de Dios. Porque si yo actúo inmediatamente, pero estoy actuando en mi razonamiento, en mi parecer, no podremos llamarlo diligencia delante de Dios, sino más bien una diligencia mundana o carnal. Porque está basado en mis propios pensamientos, en lo que yo quiero. Nosotros podemos ver personas muy diligentes, pero para las cosas seculares, para las cosas del mundo, para el pecado, para la maldad. Hay gente que es muy rápida para pensar y hacer de acuerdo a la maldad, pero carece de diligencia para actuar conforme a la palabra de Dios. Y aquí hay un punto clave. ¿Qué tan diligente podremos actuar basados en la palabra de Dios si yo desconozco la palabra de Dios? Y es algo que sucede mucho. ¿Cuántas veces nos encontramos así, cada momento, cada instante, sin saber qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Sabes qué está sucediendo? Que desconoces demasiado la palabra de Dios. Y si desconoces la palabra de Dios, ¿cómo podrás cumplir diligentemente los mandamientos de Dios, la palabra de Dios? Por eso, los dichos de su boca, la palabra de Dios, deben de estar guardados en tu corazón. Deben estar en tu mente. Deben estar en ti. Porque al momento de enfrentar una situación, entonces vendrá a tu mente, a tu corazón, aquella palabra que has escudriñado, aquella palabra que ha tenido tu corazón en aquel instante. El Espíritu de Dios traerá a tu mente inmediatamente aquella palabra. Pero si careces de palabra de Dios, ¿cómo podrás actuar diligentemente? ¿Cómo podrás actuar con sabiduría? No podrás, mi hermano. Por ende, en este punto debes tener en cuenta que para actuar diligentemente debes escudriñar la palabra de Dios. Debes dedicarle tiempo a la palabra de Dios y guardar esa palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Porque de lo contrario, cada situación que tengas al frente, estarás preguntándote, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora, no quiero que de pronto malentiendas. Habrá momentos en los cuales no sabrás qué hacer, pero no por eso estaremos diciendo que no eres sabio. Lo que estamos hablando es de lo que normalmente puede estar sucediendo, de lo que es rutinario que sucede. En toda situación estamos tal vez preguntándonos, ¿será esto lo que debo hacer o será aquello? ¿Es de esta forma como Dios quiere que actúe o no? Hay situaciones en las cuales simplemente vendrá la palabra de Dios y tú sabrás inmediatamente qué hacer y qué no hacer. Pero hay situaciones complejas en las cuales te llevará a arrodillarte, suplicar a Dios, pedir a Dios, Señor, dame una respuesta, habla mi vida, guía mis pasos, ayúdame a tomar esta decisión. Ahí estás actuando también con diligencia, estás actuando con sabiduría. Allí mismo en el capítulo 23 del libro de Josué, versículo 11, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a vuestro Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Ahora, la diligencia no es algo la cual debamos tener como estancada. La diligencia no debe ser sencillamente algo que tenemos de hace mucho tiempo y que permanece igual,
sino que la diligencia en nosotros, para que me entienda, debe crecer. ¿Por qué hablamos de que la diligencia debe crecer en nosotros? Porque se supone que usted y yo estamos recibiendo palabra de Dios siempre. Y al recibir la palabra de Dios demandará de nosotros un mayor compromiso, demandará de nosotros un actuar, porque estamos recibiendo cada día más sus dichos, estamos recibiendo cada día más palabra de Dios. Entonces nuestra diligencia debe crecer cada día más. En ese sentido estamos hablando. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy nosotros podemos estar siendo diligentes en ciertas áreas de nuestra vida, pero al pasar los días, al pasar las semanas, usted estará recibiendo más palabra de Dios. Y es entonces cuando dice, debemos actuar con más diligencia. Es necesario que con más diligencia, a esa diligencia que tienes, añádele más diligencia. Y ahí especifica a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hay cosas que ignoramos, tal vez. Hay cosas que nosotros no sabemos, no conocemos. Y al momento de escuchar la palabra de Dios, entonces podemos saber que Dios nos está pidiendo que actuemos con mayor diligencia. También vemos en Segunda de Pedro, allí más adelante, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Sabemos que Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. Y por eso la invitación del apóstol Pedro aquí es procurar con diligencia ser hallado de esa forma, sin manchas e irreprensibles. Y eso nos lleva a nuestro actuar, a nuestra conducta. Al escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, procuremos recibirla y actuar conforme nos está diciendo la palabra. Porque la palabra de Dios nos limpia cada día. Y al limpiarnos, entonces estaremos siendo santos para Él, sin manchas, sin arrugas. Y por eso dice, con diligencia hazlo. Con diligencias, no perezosos, sino siendo diligentes, dice la palabra. Segunda característica, versículo 19 de primero de Samuel 25. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Escuche bien, nada declaró a su marido Nabal. Estamos hablando de prudencia. Ser prudente. Y me voy a adelantar un poco para que tengas claro la actitud o la conducta de Abigail en ese momento. Porque no estamos aquí animando a que usted tenga cierta acción fuera de su pareja. Eso quiere decir entonces allí que yo puedo hacer cosas a escondidas en el caso de la mujer de mi esposo. No malinterpretes. No malinterpretes, por favor. Ella no declaró a su marido Nabal nada en ese momento, pero luego lo declaró. Y lo vamos a ver más adelante. Eso es prudencia. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar, cuándo accionar. Eso es prudencia. Ella envió todo, preparó todo, se lo entregó a sus criados. Vayan, yo voy detrás de ustedes.
La prudencia, mis hermanos, es necesaria en la vida del creyente. Un creyente debe ser prudente. No imprudente, prudente. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dijo el Señor? El Señor estaba hablando sobre las persecuciones venideras, sobre todas aquellas aflicciones, problemas que podemos enfrentar, confrontar, y era precisamente lo que estaba teniendo Abigail. Persecuciones, problemas, ¿verdad? Y dice el versículo número 16: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Prudentes. Si bien la primera característica nos está diciendo actúa con diligencia, no está diciendo actúa como loco. Si actúo rápido pero imprudentemente, no. Actúas rápido inmediatamente si es el caso, pero a la vez con prudencia. Y es la invitación. Y es algo que nosotros debemos mirar en nuestras vidas. ¿Qué tan prudentes soy? Hay unos que podemos ser callados, ¿verdad? Hay unos que les gusta hablar más. Entonces, a los que hablan más, a veces les cuesta ser más prudentes, ¿sí? Porque siempre están hablando. Y solamente cuando se dan cuenta, dije lo que no debía decir. Y después trata de enmendarlo diciendo cualquier cosa. No, es que yo lo decía era por esto, no te preocupes, yo entiendo, ya que. ¿Sí? Entonces, la prudencia es algo que la palabra de Dios nos invita a que debemos tener. Versículo 23 de primero de Samuel, capítulo 25, dice: Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. La persona sabia, una persona sabia, aparte de ser diligente, aparte de ser prudente, también es humilde, no arrogante, humilde. Mire que todo esto es lo contrario a lo que era Nabal. Y yo espero que no exista por allí en medio de la mente ese chiste, es que eran media naranja, se complementaban. No, ahí no existe ese complemento, ¿verdad? No busque ese tipo de complementos. El sabio debe andar con los sabios, ¿verdad? El sabio debe andar con los sabios para ser más sabio. ¿Pero en base a qué? A lo que dice la palabra de Dios. Así lo dice el libro de Proverbios, ¿sí? Entonces, la humildad que tenía ella, mire cómo hizo todo. Ella llegó ante David y no le dijo: hola David, ¿cómo estás? Mira, aquí te dejo todo esto para que entonces te quedes quieto, por favor, no vayas a bajar a hacer nada. Chao, no. Ella se postró, dice, se bajó prontamente, no dio espera, inmediatamente se bajó, y dice la escritura que se postró sobre su rostro delante de David. ¿Acaso ella estaba reconociendo que David era Dios o algo? No. Era una acción, un gesto de reconocer, ¿sí? Delante de él, simplemente autoridad. Y de hecho te lo digo porque más adelante ella lo dice: yo sé que tú eres escogido por Dios, tú vas a ser el rey. Ella lo reconocía, aunque él no estaba en el trono todavía. Y por eso tuvo esa conducta. Allí se postró y entonces le dijo a David las siguientes palabras. Versículo 24: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Antes de pasar a la siguiente característica, leamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: vestíos pues
como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo contrario a la humildad es la arrogancia, la soberbia, ¿sí? El orgullo, la altivez. ¿Somos nosotros humildes? Cada una de estas características que hemos estado leyendo, yo espero que usted esté allí donde está sentado mirando. ¿Soy diligente? ¿Soy una persona prudente? ¿Soy humilde? Y si usted va respondiendo a esas características y dice, bueno, sí soy diligente, y luego dice, no, pero no soy tan prudente, y humilde, bueno, un poquito. La persona sabia no es por partes, por decirlo de alguna forma. No es que, sí, yo a veces soy sabio, a veces no soy sabio. No, ser sabio es algo que implica todo esto. Y si careces de alguna, no eres sabio. Estamos viendo el ejemplo de Abigail. Y cada una de estas características las estaba mostrando. Y por eso allá en el versículo 3 dice que Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. La palabra de Dios nos invita a que nos vistamos de humildad. La humildad no se hereda. Porque si bien muchas veces se usa el término humildad para referirse a aquella persona de escasos recursos, no es esa humildad la que estamos hablando aquí. No es esa humildad la que la palabra de Dios está hablando. La humildad tiene que ver con la conducta del corazón, la respuesta del corazón, de la vida de esa persona frente a ciertas circunstancias, frente a cosas que suceden a su alrededor o en su vida. Hay personas que son adineradas y que son humildes, pocas, pero sí las hay. Y hay personas que son de escasos recursos y no son humildes, son orgullosos, soberbios, arrogantes. Entonces no es eso. Yo conozco unas personas muy humildes, porque viven allá, por allá, no tienen muchas cositas. La humildad tiene que ver con la actitud, la conducta, de cómo damos, cómo recibimos, cómo amamos, cómo actuamos frente a las situaciones. Y si es el creyente, nosotros tenemos presente que dependemos de Dios y que no necesito riquezas para poder seguir cada día. Leemos el versículo 24 que estuvimos allí, y esta mujer Abigail se postró delante de David, pero aparte de eso dice allí, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mire cómo actuó. ¿Quién había pecado? ¿Abigail o Nabal? Nabal había pecado. Nabal había actuado con insensatez, con necedad, pero aquí viene esta mujer con toda sabiduría, buen entendimiento, y dice: sobre mí sea el pecado. Eso es actuar con sabiduría. Ser sabios implica que nosotros entreguemos nuestra vida también por el otro, aunque no lo merezca. Eso es amor, y es la característica que encontramos aquí de una persona sabia. Una persona sabia ama, y no porque el otro lo merezca, sino porque simplemente es lo correcto. Porque es lo que me dice la palabra de Dios, que debo amar a mi prójimo, que debo amar a mi hermano en la fe, y que debo amar a mi enemigo. La persona sabia ama. Y ella no estuvo pendiente: no, mira, es que mi marido fue el que pecó. Mira que él es un hombre que simplemente hace todo lo malo, yo hago todo bien. No. Si fuese actuado así,
no fuese sido sabia. Ella dijo sobre mí. Pero David sabía que no era ella. David sabía que era Nabal el que había respondido así. Y dice la palabra de Dios, sobre mí sea el pecado. Cuando nosotros leemos Juan 15, versículo 13, dice que no hay mayor amor que uno que ponga su vida por los amigos. Aquí este no era un amigo, era su esposo. ¿Cómo son nuestras relaciones con nuestro cónyuge? Nosotros discutimos, ¿verdad? Nosotros la culpa es tuya, ¿verdad? Y siempre que nosotros como pareja querramos echarle la culpa al otro, pues siempre se necesita uno, no los dos. Ojalá los dos, pero por lo menos uno que esté dispuesto a actuar así. Por lo menos uno. Porque Nabal no actuó así, pero aquí estaba Abigail actuando, preservando su familia, su hogar, actuando con sabiduría, con diligencia, con amor, con humildad, con prudencia, diciendo, sea sobre mí el pecado. Cuando leemos el versículo 25, dice de primero de Samuel, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, aquí Abigail no está simplemente lavándose las manos, no está diciendo es que la culpa toda es de Nabal, simplemente está explicando que ella no tuvo conocimiento de las cosas que sucedieron. Y por eso el versículo empieza diciendo, sobre mí sea el pecado. Asumo toda la responsabilidad si usted desea así. Pero la verdad yo no vi cuando fueron sus mensajeros. No lo vi. No lo supe. Entonces, algo que nosotros debemos tener presente es que la persona sabia reconoce lo que es ser insensato. ¿Sí? Ella, aunque era su esposo, aunque era su marido, ella reconocía que su esposo actuaba con insensatez. ¿Y a qué le llevaba eso a ella? ¿A qué le llevaba? A estar alerta, a estar atenta, a estar allí pendiente. Y por eso ella dice, yo no lo vi, no vi cuando estuvieron. Si tú eres una persona sabia, debes estar dispuesto en ese momento a ayudar a aquellos que son insensatos, si así lo requiere la situación. En este caso estamos hablando de la familia, estamos hablando del hogar. Ella reconocía, ¿sí?, lo que es ser insensato. ¿Sabemos nosotros lo que es ser insensato? Pues ya lo aprendimos el domingo anterior. Ya lo aprendimos. ¿Qué es ser insensato? Y nosotros debemos estar alerta. Mi hijo, como lo dijimos en el domingo anterior, mi hijo está actuando con insensatez. Mi esposo está actuando con insensatez en el caso de la mujer. Mi esposa está actuando con insensatez en el caso del hombre. Debemos reconocer qué es insensatez y qué no es. También leemos en el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Reconoce la intervención en cada asunto. La persona sabia reconoce la intervención de Dios en cada asunto. Mire lo que dice al principio del versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Ella tenía muy claro su orden de prioridades, quién era Dios
quién era David, y aunque ella se había postrado ante David, ella no estaba diciendo que David era Dios. Ella estaba diciendo aquí, Jehová te ha impedido, Dios tiene autoridad, Jehová tiene autoridad sobre ti, sobre mí, y es Él quien ha impedido. Es Él quien ha venido aquí en medio de nosotros, no ni siquiera yo con mi sabiduría o mi buen entendimiento. Dios entre tú y yo está impidiendo que actúes de esta forma. Mire usted si eso no es sabiduría. Dios en medio de un altercado, Dios en medio de una situación. Ojalá nosotros pudiésemos ver siempre a Dios en medio de todas las situaciones. En el momento oportuno, en el momento preciso. A veces lo vemos, pero ya cuando hemos hecho de una manera errada. Versículo 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Cuál presente? Aquel que ya leímos. Aquel que había dado con abundancia. La persona sabia está dispuesta a dar. Y no a dar de cualquier forma, a dar con abundancia. La persona sabia. Porque sabe que no depende de él mismo, depende de Dios. Porque sabe que es Dios el dueño absoluto de todas las cosas. Sabe que es Dios quien da y sabe que es Dios quien quita. Sabe que solamente es mayordomo y que es Dios el dueño absoluto de todo. ¿Y eso por qué lo sabe? Porque es diligente en escudriñar la palabra de Dios. Porque en ese momento sabe que es Dios. Por eso es necesario guardar los dichos de su boca. Por eso es necesario guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Hasta este punto tenemos las características de una persona sabia basado en lo que hizo Abigail delante de David o en medio de su vida para su hogar. Tercer punto que vemos en medio de este capítulo: la persona sabia estorba el pecado de otros con prudencia y amor. La persona sabia estorba el pecado de otros con prudencia y amor. Ahí dice el versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y es allí donde uno entiende que sencillamente era un pecado. Cuando nosotros encontramos en los capítulos anteriores que David veía cómo los pueblos estaban sufriendo, estaban siendo saqueados por los filisteos, ¿qué hacía David? Oraba, pedía a Dios. ¿Qué hago? Bajo, voy en contra de ellos, tú estarás conmigo. Y Dios le decía, ves, porque yo los he entregado en tu mano. Es Dios. Pero él aquí estaba diciendo, por mi propia mano. Yo iba porque yo así lo quería. Iba a matarlos porque yo así lo quería, no porque Dios me había dicho que fuese. David iba a pecar, pero él dice, tú me has estorbado hoy. Esa mujer sabia estaba estorbando el pecado de David, pero ¿cómo? Con prudencia y amor. No basta con estorbar el pecado en medio de nuestro hogar. Hay que hacerlo con amor y prudencia, como lo hizo Abigail. Ella no fue con soberbia, ella no fue con altivez, ella no fue diciendo y hablando, sino se postró. Ya lo vimos ahorita, las características. Se postró, reconoció quién era. Mis hermanos, tenemos un ejemplo maravilloso. Mujer que estás en este lugar, aquí hay un ejemplo maravilloso, porque si bien estamos hablando de que usted como esposa debe estar sometida o sumisa a su esposo,
Abigail es un ejemplo perfecto de cómo ser sumisa, obediente ante un esposo necio e insensato. Porque muchas dicen, pero es que es bueno, sí, yo puedo ser sabia, puedo ser una mujer prudente, puedo ser una persona sumisa, una mujer sumisa, pero con un hombre que ama a Dios. Pregunta, ¿Nabal amaba a Dios? Ningún insensato ama a Dios. Ningún necio ama a Dios. Entonces, lo vemos en la palabra de Dios. Actuar con sabiduría es lo que necesitas, mujer de Dios, para poder actuar, para poder seguir viviendo. En este caso, si es así, si tu esposo o tu cónyuge no es sabio. Sabiduría. Le estorba su pecado no con arrogancia, no con poniendo cara de mujer brava cada día, diciendo no te cocino, no te lavo, no te hago esto, no te hago aquí. Vete, haz allá, haz aquí. No, eso no es sabiduría. Eso es actuar insensato. Eso es actuar insensato. Y ahorita vamos a leer otros pasajes respecto a lo que hizo Abigail. Entonces, la persona sabia estorba el pecado de otros con prudencia. Ahora, nosotros, cuando leemos el versículo 32, entendemos que encontrarnos con personas sabias es una bendición. Ahorita decíamos, cuando leíamos allá en el versículo 14, cuando llegaron los criados, ellos fueron a Abigail, ¿verdad? Que era una mujer de buen entendimiento. No fueron a Nabal. Ahora aquí David se estaba encontrando con una mujer sabia, ¿verdad? Y dice el versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. David estaba viendo una bendición a que esa mujer estuviese allí delante de él, que le ayudara, que le estorbara en su pecado. Varones que están aquí, si tu mujer, si tu esposa te estorba en tu pecado, aprendamos a quedarnos callados. Nos duele en el sentido de que nos cuesta quedarnos callados como hombres. A nosotros nos cuesta cuando nuestra esposa es ayuda idónea y es mujer sabia. Debemos agradecerle a Dios y debemos decirle, Señor, gracias. Gracias porque mi esposa me ha estorbado en ese pecado. Guardemos silencio si no sabemos qué decir. Guardemos silencio, callemos. Y vayamos en oración delante de Dios. Dios, bendito Rey, lo que dice mi esposa es correcto. Ayúdame a aceptarlo, a ser humilde. Dame sabiduría. David reconoció, David no fue orgulloso, porque era un hombre prudente, porque era un hombre sabio, de igual forma como lo hemos entendido hasta este momento. Por eso podemos decir, el encuentro con una persona sabia es de bendición para aquel que ama la justicia. Porque si tú vas al encuentro de una persona necia, el necio no ama la sabiduría ni ama la justicia, serás aborrecido. Serás aborrecido. Entonces, si tú vas con sabiduría a un amigo, una amiga, un hermano, un primo, cualquier persona, y le hablas con sabiduría y te rechaza, debes entender que esa persona está siendo necia e insensata. Ora por esa persona y listo. Ora. No te pongas a discutir, porque dice el libro de Proverbios que la persona sabia no debe ponerse a discutir con un necio, porque si lo haces terminarás siendo también tú un necio. La persona sabia comprende que hay un tiempo correcto para hablar. La persona sabia entiende que hay un momento, un tiempo correcto para hablar, y es a lo que vamos con lo que hizo Abigail. Ella
no le dijo nada a su esposo Nabal. ¿Qué estaba haciendo Nabal? Estaba de fiesta, estaba festejando, tomando. Eso lo vimos el domingo anterior cuando leemos allí, versículo 37. Bueno, 36 si leemos, dice: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa. Y dice que un banquete como de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Ve? Eso es sabiduría. No que ella dijo: no le voy a declarar nada, no le voy a contar nada, porque él es un necio, un insensato. No, esperó el tiempo para poder hablarle, para poder decirle lo que había sucedido y lo que ella había hecho. Ese es el punto. Y eso es actuar con sabiduría. Ella no regresó a Nabal: mírate, ahí borracho, siempre lo mismo contigo. Yo soy la que tengo que ponerle el pecho a la brisa. Yo soy la que tengo que decir. Yo soy la que hago. Yo soy la que muelo. Yo lo soy de aquí. Todo en esta casa me toca a mí. Y yo lo otro. Y tú allí solamente tomando y tomando. Buena vida que te das. Nada de eso hizo Abigail. Calladita, volvió a su casa. Dejó a su esposo que se le pasara los efectos del alcohol hasta el día siguiente. Y de igual forma yo me atrevo a decir que Abigail tampoco, después que se le pasó todo eso, tampoco se puso a decirle: ¿y qué es lo que te crees tú? ¿No viste cómo colocaste en peligro mi vida y la vida de los que están aquí? Yo no creo que fue así. Porque una persona sabia es prudente y entiende de autoridad. Y que porque sea autoridad no significa que guarde silencio frente al pecado, porque ya lo dijimos ahorita. Lo dice, pero con amor, con prudencia, con sabiduría. Y en ese momento entonces ella declaró a su esposo. ¿Y qué hizo su esposo? Dice la palabra de Dios que el corazón de él desmayó su corazón en él. No sé qué palabras le dijo Abigail, no sé, porque la palabra no lo dice. Pero con solamente pensar cómo actuó ante David, yo me imagino que esta mujer habló de una manera muy, pero muy precisa, con amor. Tanto fue que este necio e insensato Nabal desmayó su corazón. Eso tuvo que ser mucha sabiduría con la que habló esta mujer. ¿Cómo un insensato aprende a callarse y aceptar su error? La gracia de Dios, el amor de Dios y las palabras adecuadas que Dios colocó en la boca de Abigail. No hay cómo. Y por eso desmayó su corazón en él y quedó como una piedra. Entendió y supo que había hecho mal. Tanto hombres como mujeres, los efectos del alcohol, usted sabe que no traen nada bueno. Nada. Nada. Después que se le pasó, nosotros explicamos el domingo anterior que cuando los destiladores iban a hacer su tarea, eso hacían un banquete, era una festividad. Los efectos del alcohol no traen nada bueno. Nada. Usted lo sabe, que usted diga: pero es que la paso sabroso. Pero ¿qué te cuesta eso? ¿Qué te cuesta? Y lo peor es que a veces está con el dolor de cabeza y dice: no tomo más. Deje de decir mentiras. Deje de decir mentiras. Porque nada más es que te la extiendan al frente y ya te la estás tomando, para quitar el dolor de cabeza. No digamos mentiras, mis hermanos.
y aceptemos la palabra de Dios. Seamos sabios. Seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión. Seamos sabios para con Dios, sabios en el Señor. Quiero terminar con el siguiente punto. La prudencia que Dios espera de sus hijos. Y vamos a leer varios versículos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y allí usted ya encuentra un relato bastante conocido de parte del Señor. Lo leímos hace poco en el devocional y está hablando de los dos cimientos. Y aquí está el ejemplo de aquellos que actúan con prudencia y los que actúan con insensatez. Aquí está claro lo que dijo el Señor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las que él había contado, las que él había referido. Para nosotros hoy, palabra de Dios. ¿Sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras, y aquí está la clave, y las hace, le compararé a un hombre prudente. El término usado ahí del griego hace referencia al sabio, al que tiene una buena conducta. ¿Conforme qué? Lo hemos explicado ahorita. ¿Sí? La persona sabia, la persona prudente, ¿qué hace? Oye la palabra y la hace, obedece. Esa es la persona sabia. Y aquella persona sabia, aquella persona que oye la palabra de Dios, en este caso para nosotros, y la hace, ¿sabe qué va a pasar cuando vengan los problemas sobre su casa, sobre su hogar, la dificultad? Ahí dice la Escritura: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y sabe qué? No cayó. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Oh, pero cualquiera que me oye estas palabras, los dos oyen, tanto el necio como el sabio oyen, ambos oyen. La diferencia no está en oír. ¿Sabe cuál es la diferencia cuando tú salgas de este lugar? Si tú haces conforme a la palabra. Porque si bien todos estamos aquí reunidos y estamos escuchando palabra de Dios, allí no hay ninguna diferencia con el necio. El necio también se puede sentar a escuchar. La diferencia está en que tú y yo, cuando acabe esto, hacemos conforme la palabra. El necio oye estas palabras y no las hace. ¿Qué hace? Yo no creo que sea así. Yo la verdad la vida la llevo muy bien. Todo me ha salido bien. Soy una persona exitosa. Soy muy inteligente, mis hijos están bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. El mal está allá. Eso es para otros, para mí no. Eso es actuar con necedad. Rechaza la palabra. Y dice el Señor: le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿En dónde está aquí el punto? Que el Señor está diciendo: descendió lluvia. Y ese descendió se está refiriendo a lo que puede venir. Tú y yo no sabemos lo que puede venir para nuestro hogar, para nuestra familia. No lo sabemos. Mañana no sabemos lo que acontecerá. En una semana no sabemos si iremos a una cita médica y dirán: tienes cáncer. No lo sabes. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, Dios! ¿Por qué haces esto? Yo que me congregaba todos los días y oía tu palabra, pero la hacías. Puede ser un ejemplo. Pero también quiero decirte que aunque recibas la palabra y la hagas, allí dice: el que hizo no quiere decir que no vino la lluvia, no descendieron los problemas. Y no dice que no golpearon la casa. La diferencia está en el resultado. Que aunque puede venir el cáncer aún,
tú estás fundado sobre la roca. Y dice la palabra que no cayó la casa. No cayó. La diferencia no está en que si viene la adversidad, el problema, la enfermedad, allí no está. Está en que tú estás fundado sobre la roca. Y siendo una persona sabia, eres diligente, prudente, humilde y actúas con amor. Amén. Mis hermanos, eso lo dijo el Señor Jesús. Fueron palabras de Él. Por eso dice allá en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24 versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Quieres edificar tu casa, tu hogar? ¿Quieres que cambie? Hoy es el tiempo de tomar la sabiduría propia, es decir, hacerla tuya, la sabiduría que Dios está dispuesto a darte, porque como dice el libro de Santiago, pídela y Dios te la dará sin reproche. Pídela a Dios. Ahora, también leímos el domingo anterior, Proverbios 29:15. ¿Recuerda este pasaje? Porque la voluntad de Dios es que todos en el lugar, tanto niños, jóvenes, adultos, todos seamos sabios. Y por eso el Señor en su palabra dice en el capítulo 29 de Proverbios 15, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres dar sabiduría a tu hijo? Usa la vara cuando sea necesaria, pero la vara debe ir acompañada con palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que quedará en su corazón. ¿Sí? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dios quiere que nuestros hijos sean sabios, por eso nos invita a que le corrijamos. Vamos a ir al libro de Tito. Tito está después de Timoteo, capítulo 2. Versículo 2. Tito capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué está diciendo? Los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes. Y esa prudencia está hablando también ¿de qué? De la sabiduría. La misma prudencia que el Señor pide al escuchar su palabra. ¿Sí? Los ancianos, los hombres, los varones, seamos sabios. Pero también dice la palabra de Dios, no vaya a perder Tito porque vamos a volver a Tito ahora. Proverbios 14:1, perdón. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa. Ejemplo, ahí tuvimos a Abigail. La mujer sabia edifica su casa. Pero, dice allí más, ese más es un pero la necia con sus manos la derriba. Dios espera que tu mujer seas una mujer sabia. No que derribes tu hogar, no que lo dañes, sino que lo edifiques, lo construyas. Pero no lo podrás edificar, construir, con el ejemplo de Abigail, tenlo presente, si eres necia. No podrás hacerlo, solo podrás hacerlo con sabiduría.
sabiduría. Volvamos a Tito, capítulo 2, versículo 5. Bueno, leemos desde el 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? ¿De qué está hablando? La mujer y lo que debe hacer la mujer. ¿Qué debe hacer la mujer? La mujer debe ser prudente, ¿verdad? Debe ser buena, sujeta a su marido, cuidadosas de su casa, y debe enseñar a su hija a ser prudentes de igual forma. Pero una mujer necia no puede enseñar prudencia ni sabiduría, no puede. ¿Sí? No puede. Entonces, si una mujer, si una anciana, si una madre va a enseñar a su hija a ser prudente, a ser sabia, ella tiene que ser sabia. ¿Sí? Entonces, ancianos ser sabios, hombres ser sabios, mujeres ser sabias. Ahora miramos lo que dice versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, sean prudentes, sabios. Si ve que la palabra de Dios invita a todos a que seamos sabios. Toda la palabra de Dios nos está diciendo en algún momento: sed sabios, sed prudentes. Es necesario. La vida cristiana no se vive sin sabiduría. Se vive con sabiduría, siendo sabios, prudentes. Terminamos en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1 inicialmente, versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recuerda que nosotros dijimos que esa sabiduría se adquiere delante de Dios, recibiendo palabra de Dios, guardando sus dichos en nuestro corazón. Ahora mire este pasaje, porque este pasaje le está diciendo: pídala a Dios. Cuando usted va a leer la palabra de Dios, mire esto, porque no solamente decir: ay, Señor, dame sabiduría, y me ocupo de todo lo secular, de todo lo mundano, y simplemente yo le pido sabiduría, pero Dios no me da sabiduría. Yo no sé qué es lo que pasa, pero Dios no me está dando sabiduría. Y Él dice que la va a dar, ahí que la pida, pero nunca me la ha dado. Y llevo años pidiéndola. Eso significa que llevas años sin leer la palabra de Dios. Porque lo que nos muestra esa palabra es que tú debes ir a la Escritura y decirle: Señor, dame sabiduría, enséñame cómo debe ser mi conducta, mi andar. Señor, muéstrame en qué debo cambiar, qué debo corregir, límpiame. Es lo que dice allá Timoteo, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es. Si no lo habías entendido, tú vas a pedir sabiduría, ve a la palabra de Dios. Señor, voy a leer tu palabra, dame sabiduría. Es decir, enséñame lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dios está dispuesto a enseñarte su palabra. Dios está dispuesto, como lo dice allá en Jeremías, a enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está dispuesto. Él lo quiere. Pídelo a Dios. Pídele a Dios esa sabiduría y Él te la dará. Pero pide con fe. Dice ahí, no dudando nada. Pídele a Dios, que Él te escucha, que Él te dará, que Él hablará a tu vida, a tu corazón. Pídele cuantas veces sea necesario. Ahí mismo, en Santiago, en el capítulo 3, versículo 15, dice:
haciendo la diferencia entre la sabiduría terrenal, mundana, y la sabiduría de Dios. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? No todo lo que se dice que es sabiduría es la sabiduría que Dios está hablando. Hay una sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica. ¿Y cómo sé cuál es esa sabiduría? Leamos los versículos anteriores. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque si eso es lo que hay en tu corazón, mira, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Así podemos entender cuál es la sabiduría que viene de lo alto. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, mira, es primeramente pura. No tiene pecado. La sabiduría que desciende de lo alto es pura, sin mancha, sin contaminación, sin hipocresía, sin arrogancia, sin soberbia, sin egoísmo. Es pura. Después pacífica. No tiene enojo, no tiene ira, no tiene contienda, no tiene rivalidad. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de lo alto. Allí la palabra de Dios nos muestra muy claramente cómo es la sabiduría que Dios da. La palabra de Dios no te dota de arrogancia, la palabra de Dios no te dota de enemistad, la palabra de Dios no te dota de orgullo carnal, ¿sí? Sino que la palabra de Dios me llena a mí de pureza, me lleva a mí a ser amable, a ser pacífico, benigno, misericordioso. Esa es la sabiduría que Dios quiere en esta mañana que tú obtengas. La pregunta es si tú estás dispuesto en esta mañana a decirle al Señor, yo quiero de esa sabiduría. Yo quiero, oh Dios, que mi hogar sea edificado. Yo quiero, Señor, salvar mi hogar conforme lo hizo Abigail. Ella obró correctamente. La persona sabia tiene el pago de parte de Dios. El necio también tiene el pago de Dios. La diferencia está en el pago. Nosotros vimos el domingo anterior cómo la insensatez de Nabal terminó en una muerte. Pero la diferencia con una mujer que fue sabia está en que ella quedó viuda y Dios le dio un hombre prudente. Porque después David la tomó como su esposa cuando quedó viuda. Ahora, yo no estoy diciendo que está esperando que tu esposo muera. Si es insensato, necio, ten cuidado. Estamos hablando que usted debe hacer lo que debe hacer, ser sabio. Los resultados son de Dios. Lo que Dios quiere hacer es Él. Pero usted y yo debemos ser personas sabias. Debemos ser personas prudentes, como lo dice su palabra. Tenemos dos ejemplos, Nabal y Abigail. Nos queda pendiente para el próximo domingo ver el ejemplo de David, porque David también tiene mucho en este pasaje, en este capítulo, de lo cual nosotros debemos aprender. Mis hermanos, yo le invito a que oremos. Oremos conforme a lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Porque si Cristo murió en la cruz, es para que usted y yo seamos personas sabias y no necias. Para que nosotros andemos conforme a su palabra. Para que nosotros guardemos su palabra en nuestro corazón y hagamos conforme a esa palabra. Vamos.